Está el congresista Moisés Mamani y sus mismos paisanos han opinado un poquito sobre quién es este representante de Fuerza Popular y digamos que prácticamente autor de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Quien precipitó en todo caso la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Estamos en los estudios de 24 horas mediodía con el analista político Agustín Figueroa y con el doctor Luis Lamas Puccio para analizar un poco esta situación que vamos a vivir en las próximas horas. Este debate en el Congreso de la República sobre la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y lo próximo que es la juramentación de Martín Vizcarra como presidente de la República, Pamela. Así es, bienvenidos a ambos y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? En principio, por el lado político, ¿se has puesto punto final ya a la crisis tomando en cuenta las reacciones que han habido, por ejemplo, a nivel económico, ¿no? Porque muchos hubiesen pensado que se iba a desplomar la bolsa, que el dólar iba a dispararse, pero ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? Más bien es como si hubiésemos estado aguantando y la salida de PPK nos ha dado hacer un gran respiro, ¿no? Todavía no está definido eso, pero hay felizmente unas ciertas tendencias a eso, ¿no? Lo que está sucediendo, independiente de lo que va a pasar hoy y mañana, que es una cosa que va a suceder de todas maneras porque ya ha sido anunciada, es decir, le van a aceptar la renuncia, es decir, va a venir Vizcarra, es decir, Vizcarra va a ser presidente. Eso está más o menos resuelto. Yo creo que aquí lo que sucede, y que va a ser la verdadera solución, es que dejamos ya, basta de hipocresía, ¿no es cierto? En este momento hay periodistas, comencemos por nosotros, autocrítica, analistas políticos, que hemos cambiado bruscamente de la noche a la mañana. Y eso es concurrente a la situación de el lumpencapitalismo que está manejando el país hasta ahora y de hace varias décadas. Por ejemplo, se ha dicho por varios, voy a mencionar nombres, aquí no hay pelos en la lengua. Yo he estado en el aire con Ángelo Flores Arauz y he estado en el aire con Chipoco, antes de que se vean los videos de estos, y los dos defendían directa o indirectamente y se enfrentaban conmigo con mucho derecho en el tema de si se podía vacar o no a PPK. Pasado, igualmente ha hecho Borea, que está en una situación difícil. Pasado esto, sucede lo de los videos y cambian. La gente que en la noche defendía a PPK, a la mañana siguiente empezaba a decir, no, me cambio. Y varios se cambiaron en el Congreso. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo anterior no era suficiente para ellos para ser vacados. Yo hace un año escribí que PPK tenía que ser vacado, que era una decepción, y muchos otros lo han hecho con valor. Pero una cosa era ver los temas que tenían que ser probados a nivel judicial y otra cosa es ver cómo en teoría se estaban manejando y negociando las cosas a nivel del Congreso, los periodistas, ¿no? Y los analistas no somos abogados. Acá hay un abogado que va a responder como abogado y como analista, como brillante analista. Sucede que con lo que yo tenía, la información que tenía, los periodistas tenemos información privilegiada, no siempre podemos decirla porque nos enjuician. Con la información que yo tenía y otro grupo muy grande de gente muy brillante con la que yo coordino, sabíamos perfectamente que PPK era un mentiroso y un corrupto. No de ahora, sino de antes. Nosotros no necesitamos las pruebas concretas. Miren, y es que mi querido amigo, el doctor me va a dar la razón o refutar. Veremos eso. Dicen, oye, hay presunción de inocencia. Los periodistas investigadores que denunciamos tenemos presunción de culpabilidad. Por eso acusamos. Los fiscales tienen presunción de culpabilidad, por eso acusan. Claro, el acusado tiene derecho a presunción de inocencia frente al juez y frente a la sociedad. Pero yo, periodista, no. Yo tengo presunción de culpabilidad y lo he hecho en el último año y ustedes también lo han hecho. O sea, nosotros también tenemos culpa en lo que está sucediendo y nosotros tenemos que actuar ya cambiando. O sea, no nos preocupemos de que si viene, dicho de otra manera, hay que apoyar a Vizcarra por lo menos hasta julio. No nos queda otra. Y presionar al gobierno, al Parlamento para que haga lo mismo. Doctor Lamas Puccio, ¿qué tal? Vamos a analizar ahora desde el punto de vista legal, porque tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, la Fiscalía ha pedido su impedimento de salida del país y el juzgado ya ha determinado que va a programar esta audiencia. ¿Qué le espera judicialmente a Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, mira, la programación de una audiencia para poder discutir y resolver un pedido de esta naturaleza puede tomar varios días. Y en ese lapso de tiempo pueden pasar muchas cosas.
porque hasta este preciso momento no hay ninguna autoridad que haya impedido la salida del país de PPK. Es más, si PPK quisiera irse al aeropuerto en este momento lo podría hacer incluso con la escolta presidencial y hacer uso de todas sus prerrogativas. Pero no podría, porque en teoría es el Congreso que tiene que autorizarle la salida, ¿no? O sea, él sigue siendo presidente. Claro, sigue siendo presidente porque no han aprobado en las condiciones normales, digamos, ¿no? Así O sea, pero en una situación en la que ya él ha presentado su renuncia, en la que hay una serie de graves acusaciones y en la que hay un video o un conjunto de videos que de manera maliciosa y encubierta están siendo utilizados para generar esta debacle de carácter política, él podría tomar la decisión de irse al país y no podrían impedirle que lo hiciera, más allá de las implicancias legales que esto puede tener a futuro. Ahora, ¿el uso de estos videos como prueba de algo ilícito es válido en un proceso judicial? Esa es la pregunta que yo le quiero hacer a propósito de lo que usted acaba de mencionar. Yo te agradezco por esta pregunta porque nos va a permitir ahondar un tema que es una calamidad para la historia de la institucionalidad en el país. No es aceptable de ningún punto de vista que los videos, las interceptaciones encubiertas, el chuponeo, se hayan convertido en el factor que marca el devenir político del país. O sea, no hay sociedad que pueda desarrollarse si es que no se protege el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad, con mayor razón cuando estas actividades han provenido de un funcionario que tiene la condición de parlamentario. Eso no es una actividad lícita. Ese es un acontecimiento lastimoso para la institucionalidad del país, sin perjuicio de las interpretaciones de carácter legal que hayan tenido, porque en el tema de la prueba prohibida, hasta la fecha, no hay absoluta claridad por parte de los pronunciamientos que emiten las autoridades en estos casos. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que todavía requiere ser resuelto y no es tan cierto afirmar en términos categóricos que porque se ha descubierto una red de corrupción, de tráfico de influencias o de posibles actos de cohecho, hay que felicitar al parlamentario y utilizar el resultado de esa interceptación y de esa manipulación de la información con una finalidad estrictamente partidaria y política en agravio de la institucionalidad del país y de la ciudadanía. Yo creo que esto es un hecho lastimoso más allá del resultado, y ese parlamentario debería ser sancionado en los mismos términos como van a ser posiblemente sancionados los otros congresistas que van a ser motivo de este tipo de investigación o de proceso, ¿no? Sus colegas en todo caso ya han dicho que él no, que él es un valiente, un digno, que él más bien ha sido el responsable de descubrir todo esto. Y a nivel político, efectivamente, tiene que haber antes este proceso de desafuero contra al menos estos 3 congresistas, más los 2 que eran ministros, ¿no? Esos son hechos coyunturales y creo que el camino está claro en ese sentido. Los resultados pueden no serlo, porque en el Perú tenemos pues un lumpencapitalismo. Miren, se está diciendo, y esta es la madre del cordero, que la clase política es corrupta. La palabra clase política no es pertinente porque no hay una clase política, no es una clase social, pero es la palabra que usamos, clase política. No hay una clase política en el Perú, hay una clase politiquera, en el buen manejo del lenguaje. Politiquero es el mal político. Entonces, como hay tantos malos políticos, es una clase politiquera. Así hay que analizar la realidad del Perú y no pensar que hay una utópica clase política. Ahora, no existe. ¿Cómo va a gobernar Martín Vizcarra teniendo en cuenta que en verdad los 30 millones de peruanos queremos que ya paren todas estas peleas entre políticos y se preocupen por lo que realmente nos preocupa a todos? A los televidentes que nos están mirando quieren que haya mejor seguridad, mejor atención en los hospitales, mejor educación para sus hijos, y eso es en lo que realmente debería empezar a enfocarse nuestra clase gobernante, y se han pasado 600 días peleándose los unos con los otros, postergando al país. Déjame terminar lo que decía porque es pertinente con tu excelente pregunta. Hay, aparte de los políticos y los politiqueros, político es una palabra que es un sustantivo y un adjetivo, se puede usar en los dos sentidos, politiquero también. En el Perú, ¿quién gobierna ahora? ¿Esa clase politiquera? No. Gobiernan los politicastros. Politicastros son los políticos delincuentes, como estos. Como estos.
¿no es cierto? Entonces, si esos están gobernando, si esos van a seguir gobernando, la situación es diferente. Lo que tú dices como objetivo es cierto, pero yo no creo que los 30 millones de peruanos tengan conciencia crítica. Somos 22 millones de ciudadanos, o sea, 18 años y DNI, pero no hay una conciencia crítica. ¿Qué dice la mayoría de los ciudadanos consultados durante años? Robó pero hizo, les parece válido. Por lo tanto, hay un fracaso tremendo. Esos ciudadanos que piensan eso, que no tienen un mínimo de conocimiento ni de sentido de pertenencia, tampoco forman partidos políticos. La base está en los ciudadanos, la base está en la educación. Todo lo demás es muy difícil de determinar. Y yo prefiero, cuando se trata de cifras, referirme a las encuestas, que las hay, encuestas bien hechas, probabilistas y que nos sirven para darnos una idea de cómo se puede gobernar. Bueno, igual siempre es interesante conocer a nivel cualitativo lo que una persona opina. Sí, claro. Y ya hablando también por el lado jurídico del asunto, ¿no? Y en relación también a lo que ha dicho Agustín, ¿no? Porque si bien nuestra clase política, no hay tantos políticos, sino más bien politiqueros que quieren beneficiarse del hecho de haber llegado a un cargo político. Lo que hemos visto en estos videos y en estos audios podría hasta configurar como una especie de organización criminal que se forma justamente para eso, para beneficiarse de las obras, ¿no? Porque lo que hemos escuchado por parte de este señor Aragón, decir, bueno, sí, tú lo que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con el alcalde, ¿no? Para ver la obra que te interesa y de ahí tú sacas tu 5%, tu 10%. Estamos hablando de algo que se parece mucho a Odebrecht, ¿no? Por supuesto, yo creo que lo primero que la primera necesidad que va a surgir es visualizar ese video. Ahí tiene que abrirse una investigación preparatoria, tiene que visualizarse el video con la presencia de todos los que han participado en ese video o en ese conjunto de videos, pero también tiene que someterse a una pericia el contenido y la forma como ha sido filmado ese video. Porque no podría descartarse la posibilidad de que ese video haya sido manipulado y alterado a los efectos de generar este impacto psicosocial político de las últimas horas. ¿Por qué? Porque el video tiene dos objetivos. Claro. Un objetivo inmediato y un objetivo legal o judicial o jurídico que se tendrá pues, que dilucidar dentro de 4 o 5 años cuando ya estemos en un siguiente gobierno. Permítame, Entonces, solamente con el tema, por ejemplo, de Bienvenido Ramírez, ¿no? Que él se jacta de haber puesto a tal o a tal o a tal en puestos claves de su región, ¿no? Y parece que se confirma porque al menos en 2 casos que hemos presentado. ¿Allí no hay tráfico de influencias? habrá que verificar. Yo no puedo afirmar ni negar categóricamente. Yo lo que puedo referir en este instante es que esto es un indicio que va a requerir ser elaborado, trabajado. Hay que someterlo a un proceso. Un proceso judicial no es igual al debate que se genera en una comisión investigadora. Y ahora, en ahí esa lo que misma prima línea- es el debido proceso, la Así es. presunción de inocencia y otros elementos, ¿no? En esa misma línea, la situación del ministro Yufra, del actual ministro Yufra, también es bastante delicada, ¿no? Porque él es el que finalmente le dice a Mamani que vaya incluso hasta la casa del presidente, que es lo que hemos escuchado en el último audio, lo cual va más allá de lo que fue su primera excusa, decir que él se encarga de gestionar proyectos junto con varios congresistas como lo ha hecho, ¿no? Por eso te decía hace unos instantes que no podemos tomar como un elemento referencial decisivo lo que aparece en el video, porque es justamente de dónde proviene el video, cómo se ha obtenido el video, cómo se ha desarrollado el video, que hace pensar que efectivamente no todo lo que se aparece o todo lo que se muestra en ese video es absolutamente cierto. Yo creo que sí, hay necesidad de investigar. Si estos hechos se llegan a corroborar y se convierten en pruebas, sin perjuicio del debate que también tiene que suscitarse en torno a si se trata de una prueba prohibida o una prueba aceptada, porque no es tan cierto como han anunciado algunos congresistas que hay antecedentes en el sentido de que de lo que se trata es de investigar y colaborar con la justicia y que cualquier persona puede tomarse las atribuciones de filmar, agravar o chuponear porque estoy yo en la expectativa de descubrir un acto de carácter criminal. Un parlamentario tiene que ser respetuoso de la ley. Si yo quiero obtener información, tengo que recurrir a la fiscalía, tengo que agotar los procedimientos, tengo que pedir el levantamiento del secreto bancario, tengo que tener la autorización para hacer un reglaje, para hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque eso está tipificado como delito en el Código Penal. El delito de violación
a la intimidad, nadie puede ser filmado sin su autorización, nadie puede ser interceptado o chuponeado si es que no hay la autorización de un juez, porque esos hechos están calificados como delito en el Código Penal. Entonces yo creo que es importante no perder esa perspectiva, porque parecería que ahora damos como un hecho absolutamente cierto lo que hemos podido percibir a través de los videos. Y una cosa es la interpretación política y otra cosa es la interpretación de carácter procesal penal, ¿no? Claro, ¿y Mamani cómo queda? Porque Mamani debería ser, bajo la óptica que usted lo está planteando, también procesado. Por supuesto, Desaforado. él va a tener que asistir a esta investigación, aunque él en este caso está protegido por la inmunidad parlamentaria. Entonces van a tener que gestar un procedimiento para que en el Congreso le levanten la inmunidad parlamentaria, cosa que es materialmente imposible por los antecedentes, ¿no? Agustín, ya para ir terminando, ¿qué es lo que va a cambiar con Vizcarra como presidente o qué debería cambiar? Bueno, yo soy analista político, no soy adivino, pero tengo un supuesto, ¿no? En primer lugar, quiero felicitarte porque eso que tú has definido como organización criminal con mucha precisión es lo que yo llamo lumpencapitalismo. Porque es el capital de los delincuentes que se organiza y empieza a manejar un país, en este caso manejado por una empresa extranjera, pero el lumpencapitalismo todavía gobierna el Perú y Odebrecht todavía tiene fuerza. Desde mi punto de vista, Vizcarra tiene las posibilidades de tener apoyo del grupo parlamentario mayoritario de Fuerza Popular, porque Vizcarra no le ha dicho perra a Keiko, ni le ha dicho ladrona hija de ladrón. Con ese tipo de insultos era muy difícil que hubiera una relación. Vizcarra no va a hacer eso. Creo que estamos obligados, por lo menos hasta julio, a darle todo el apoyo a Vizcarra y a sus ministros. En julio haremos una evaluación, los analistas y los periodistas, y veremos si le ampliamos hasta diciembre. Hay que darle un apoyo total al presidente, porque entre situaciones muy difíciles, porque no tiene partido, porque no tiene grupo parlamentario. Ahora, yo quiero preguntarte, Agustín, con respecto a la posición de la izquierda, ¿no? Verónica Mendoza salió esta mañana a plantear que se vayan todos, ¿no? Bien, que es además un sentir de varias personas y de varias voces que se sienten sobre todo en las redes sociales, ¿no? ¿Es válido esto de que se vayan todos? ¿Es posible que se vayan todos? Qué buena pregunta, muchas gracias. Mira, hay una pseudo izquierda, o sea, una falsa izquierda corrupta, que maneja y ha manejado América Latina, comenzado por Lula, a pesar que el pueblo lo quiere reelegir, es un corrupto. Con el Foro de Sao Paulo querían apoderarse los izquierdistas de toda América Latina y lo estaban consiguiendo con el apoyo de la derecha empresarial de Odebrecht, ¿no es cierto? Entonces, ¿puede suceder esto nuevamente? Sí, todo lo que ha sucedido puede suceder nuevamente. Por eso tenemos que apoyar al presidente con todo. Permíteme que insiste. La pseudoizquierda, la falsa izquierda, solo tiene fuerza en el Parlamento. Los izquierdistas, marxistas, leninistas o maoístas que están en el norte y en el sur fundamentalmente, no responden necesariamente a esta izquierda electorera. Estos son unos sinvergüenzas. Y esa señorita que fue candidata a la presidencia, señora, recibió plata, estuvo con Nadine, estuvo con Maduro, estuvo con Lula. Esa izquierda no tiene ninguna autoridad moral. Y además, si me permiten terminar, esta es una izquierda absolutamente ineficiente. Tú te imaginas, la derecha populista de Keiko se parte en dos, Caín contra Caína, ¿no es cierto? Y la derecha lobista de PPK se desaparece. Ha fracasado estas dos derechas. ¿Cómo la izquierda no lo aprovecha? Porque esa izquierda no representa, es una pseudo izquierda y no representa a los izquierdistas del Perú. Bien, Agustín Figueroa, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Doctor Luis Lamas Pufio también. Palabras finales también desde el punto de vista jurídico. Mira, yo no creo que las cosas tengan que cambiar, porque este no es un problema de cambio ni de actitudes. Esto es parte de una estructura de gobierno en la que median los intereses económicos, los intereses empresariales, el rol de los medios de comunicación, la debilidad de los partidos políticos, el rol del Jurado Nacional de Elecciones, cómo se manipula a la opinión pública, cómo se ha lavado el dinero para financiar campañas y hasta la fecha no se resuelve. Frente a ese escenario, ¿por qué tendrían que cambiar las cosas? Solamente cambian los nombres, pero el proyecto político de una mayoría parlamentaria continúa. Ellos no van a cambiar. ¿Perdón? ¿Nueva constitución? No. No, es que esto no es un problema de leyes, esto es un problema de actitudes. Evidentemente el marco legal es fundamental, pero la estructura legal está diseñada
que ha permitido que estos estamentos se perpetúen a lo largo de la historia en el Perú de los últimos 30 y 40 años. Por eso que todos los días vemos cómo se repiten los mismos errores y las mismas falencias institucionales y políticas. Entonces no es un problema de que porque viene una persona o porque se llama distinta o tiene un apellido diferente, las cosas van a cambiar. Acá lo que prima es un proyecto político por parte de una mayoría parlamentaria que lo que busca es ganar las próximas elecciones sí o sí. Así lo veo yo. Ahora, pero ¿cómo va a enfrentar la clase política precisamente esta situación de Odebrecht, en donde hay además acusaciones por parte incluso de parlamentarios? Vemos el caso de Jenny Vilcatoma, que acusa al fiscal de la Nación de, por ejemplo, proteger a Pedro Pablo Kuczynski o de no ser completamente transparente con quienes ella considera deberían ser procesados bajo su óptica. Por eso te manifestaba, ¿no?, que este es un problema estructural, que parte de la debilidad y de la manipulación de la institucionalidad en el país, haciendo uso de un sistema legal totalmente desfasado por la realidad, en la que priman los intereses económicos de personas que aspiran a tener el poder con dinero, con investigaciones de carácter penal. ¿Por qué tendrían que cambiar las cosas? Las cosas van a continuar igual mientras no haya una verdadera reforma en un sentido de ser más radicales en estas posiciones. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viviendo ahora es simplemente una manipulación política para ganar intereses, para fortalecer posiciones, digamos, dañando a los adversarios, para poder centrar la cosa una víctima y un victimario. Pero el proyecto político continúa exactamente en los mismos términos y se va a hacer uso de las mismas prerrogativas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que participan en la contienda política están siendo investigados por lavado de activos, claro, ni más ni menos. ¿Quién nos queda? Entonces, ¿no?, ¿por qué tendrían que cambiar las cosas? Claro, y justamente podríamos comentar eso también con Agustín, porque el hecho que se diga que se vayan todos, ok, pero quienes vengan van a hacer exactamente lo mismo si las cosas están tal cual las han manejado también estos que queremos que se vayan, ¿no? Si se mantiene la actual situación política del país sin ciudadanos y sin partidos políticos, sin un poder judicial adecuado, sin un sistema policial, sin un sistema de los fiscales, naturalmente van a conservar la cosa. Pero ese no es el objetivo de la izquierda. La izquierda, esta pseudoizquierda marxista corrupta, que recibió plata de los sinvergüenzas de América Latina, estoy hablando de Lula, y estoy hablando de Maduro y de Chávez, esa izquierda lo que quiere es cambiar la parte de la Constitución que se refiere al sistema económico, eso es lo que quieren cambiar, porque posibilidades de ganar las elecciones no tienen. Están divididos. Fíjate, la izquierda que podría aprovechar las fallas de la derecha también está dividida. Bueno, las elecciones regionales van a ser un termómetro interesante, ¿eh?, para la izquierda, sobre todo en esas regiones que usted ha mencionado, el norte, el sur. Y desgraciadamente, como van las cosas, no van a salir elegidos los mejores en las próximas elecciones regionales, porque no ha sido cambiado el sistema electoral, porque siguen siendo los que manejan los tribunales electorales, siguen siendo los mismos elegidos de manera indirecta, y muchas veces no hay la elección que tiene que haber de dos ciudadanos para que entreguen los jurados electorales. Pero precisamente no se han hecho los cambios estructurales que deberían hacerse en materia electoral, y eso también es culpa del Congreso que tenemos. Es decir, no han aprobado, por ejemplo, una fiscalización adecuada de los recursos de financiamiento de los partidos políticos, y no han hecho todas las reformas electorales que deberían haber hecho y que son estructurales para poder tener una buena clase política gobernante. Y no lo han hecho deliberadamente, porque ellos han recibido siempre dinero indebido, lo han escondido, no lo han declarado a la OMPE, o simplemente lo han declarado y no ha sido, han inventado ingresos que no existen. Sí. La mal llamada clase política, si me permites terminar, la mal llamada clase política quiere mantener el actual estatus electoral, evidentemente. La propuesta debería ser que los partidos políticos sean sujetos obligados, bajo responsabilidad penal, a la unidad de inteligencia financiera, para los efectos de poder fiscalizar el dinero con el que se financian las campañas políticas. Y esa es la madre del cordero, porque mientras esté de por medio el dinero sucio, quienes tengan más dinero van a ganar las elecciones, claro, manipulando a la opinión pública. Pero evidentemente hay un interés de encofrar el financiamiento de las campañas políticas, porque la única manera de poder ganar con un sistema jurídico legal electoral como el que existe actualmente en el país es quien tiene más plata. Claro. Porque quien tiene más plata tiene mayor capacidad de publicidad. Y o de dádivas. Publicidad o de dádivas
¿no? Convencen a la gente con regalos, ¿no? Obligan a la gente a votar. Una serie de disquisiciones de carácter jurídico legal que permiten que determinados personajes no solamente tengan control absoluto sobre los partidos políticos, sino que se perpetúen en el poder. Es decir, en pocas palabras, hoy por ti, mañana por mí, y viceversa. Eso ha sucedido en la historia política del Perú en los últimos 30 o 40 años. Claro, ahí nos estamos olvidando también, nos estamos fijando por supuesto en los candidatos a la presidencia, pero también nos tendremos que fijar en los candidatos al Congreso, ¿no? Esto, es lo mismo. Los candidatos al Congreso con el ¿Por qué? voto preferencial llegan Porque a tener ese número. esos parlamentarios se convierten en escuderos. Están ahí, no están para legislar, para fiscalizar, están para defender los intereses de quienes los han Ese puesto es el los partidos políticos. populismo hacia los pobres que compra votos dando dádivas. Eso es una costumbre muy antigua en el Perú. Tú le vas a los sectores populares, estás todo el año regalando y después le pides el voto. Se compran votos también a los pobres. Y está esa tan es una costumbre. enquistada Así esa es. costumbre que la misma gente se acostumbra a exigir eso, ¿no? Porque cuando venga el Sí. candidato que llega Sí, a hacer campaña, ¿qué traes? ¿qué me vas a ¿Qué vas a regalar? dar? ¿No? Esos son los que no son verdaderamente ciudadanos, pero esa es una desgracia que hay que empezar a combatir desde ahora, porque si no hay ciudadanos, no va a haber partidos y no va a haber ciudadanía, ¿no? Y ese ese es trabajo de uno- los partidos. Tú que has hablado, Agustín, de las Dime. encuestas, hoy día ha salido publicada una encuesta que revela el poco interés en la política de los jóvenes, y eso es un terrible. tema Pero básico y medular para eso es atacar también. terrible. Hay una indiferencia en la juventud hacia la política, un desprecio hacia la clase política, un desprecio hacia los mayores. Pero ¿qué ejemplo le estamos dando? ¿Qué ejemplo le está dando? Los últimos 5 presidentes están acusados de delincuentes. Han destruido la expectativa política de la juventud. La juventud ya no cree, porque no es posible creer en un sistema legal como el actual. Si tú desde un primer momento desprestigias de manera adrede a la dirigencia política, ¿cuáles son las expectativas de la juventud frente a la política si no va a cambiar nada? Solamente cambian las caras, Sí. pero la estructura sigue siendo exactamente lo mismo o incluso mejorada, Eso. depurada, ¿no? Y algo que también es lo mismo es la forma en la que se están eligiendo jueces y fiscales, ¿no? Porque se había ofrecido desde el Congreso de la República una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y eso tampoco ha ocurrido. Es que todas son ramificaciones dentro de esa estructura que permite el manejo legal, que permite el manejo electoral, que permite el manejo en el Congreso, y todo eso contribuye a perpetuar una clase política, entre comillas, que estamos viendo los resultados en el plano de la gobernabilidad. Claro, y ahora todo esto nos debe llevar a una reflexión, a un cambio, ¿no? Toda esta crisis, todo lo que ha ocurrido es parte de una situación que hemos estado arrastrando por años. Mira, después de los Vladivideos se decía que ya no había nada más que aprender. No solamente se ha repetido, se ha mejorado, se ha perpetuado y se ha institucionalizado el Vladivideo. Lo estamos viendo en este preciso momento. Claro, gracias a Internet ya es mucho más rápido, Claro, inmediato, ¿no? con la diferencia de que ahora todo el mundo se dispara con mucho mayor rapidez. Antes lo tenías que ver en los programas televisivos, ahora lo ves en tu teléfono. Pero eso tiene una doble arma. Así como informas, también estás manipulando, estás creando conciencia, estás escondiendo circunstancias que no te conviene que sean de conocimiento público, estás manipulando a la opinión pública. Entonces, estamos en una situación, a mi entender, muy delicada y muy difícil, porque en estas condiciones no creo que podamos salir de estos entrampamientos políticos tan lastimosos para la historia del Perú de los últimos años, ¿no? Bien. Bueno, ha sido una muy interesante conversación, doctor Lamas Puccio, muchas gracias. El doctor Figueroa también ha sido una reflexión, creo, sobre esta situación que se va a vivir. Y bueno, esperar que el próximo presidente Vizcarra pues tenga todas las facilidades para poder gobernar. Así es. Ojalá. Muchas gracias a ambos. Bien. Y a esta hora nos